Hemos llegado al Jueves Santo, el Evangelio de la Misa de la Cena del Señor, con la cual se inaugura de alguna manera esta celebración del Sacro Triduo Pascual. Está tomado de San Juan en el capítulo 13, versículos del 1 al 15. Jesús va a lavar los pies de sus discípulos para darles toda una enseñanza del servicio, del amor, porque para Cristo esto es lo que hace grande a un ser humano, esto es lo que desarrolla al ser humano, el poder ser capaz de servir al otro. Y esto es lo que contemplamos en el texto de San Juan, en el capítulo 13. Hay un momento en donde el Evangelio nos dice que llegó a Simón Pedro y éste le dice: Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Y Jesús le replicó: lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Y es que el servicio, de entrada, no es algo que comprendemos los seres humanos, porque consideramos que dar servicio es algo que de algún modo es menor que recibir servicio. Sin embargo, en la lógica de Cristo es al revés. Aquel que es grande es porque da servicio a los demás, porque sirve a los demás. Ya de entrada con esto se rompe el esquema meramente humano de pensar que lo más importante es ser servido. Pero sucede otra cuestión importante, y es el hecho que cuando llega donde Simón Pedro, con tono de duda le dice a Jesús: Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Pedro le dice esto, pero más tarde le va a afirmar una negativa un poco más fuerte y contundente. Pedro le dice: no me lavarás los pies jamás. En un acto, podríamos decir, de altanería espiritual, Pedro no deja que Jesús le lave los pies. Pero Jesús por eso es también contundente y le contesta: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Esto no solamente tenía que ver con una higiene de índole física, sino que encierra un simbolismo profundo. El dejarse lavar por Cristo es el gesto propio de aquel que es discípulo suyo, porque pretender que yo soy el que me puedo lavar a mí mismo es una idea de alguna manera, podríamos decir, nefasta, y que nos aleja a este encuentro con Cristo. Dejarnos lavar indica que la purificación no viene de nosotros, no viene de nuestro esfuerzo, no viene de nuestras experiencias, de nuestros conocimientos. No, el dejarnos lavar por Cristo, en el fondo, es entender que es Él el que nos purifica, que es Él el que nos puede sanar, que es Él el que realmente está capacitado para transformar nuestra putrefacción, nuestra culpa, nuestro pesar, nuestra limitante, en algo más positivo que eso. Por lo tanto, cuando Pedro le dice a Jesús: no me lavarás los pies jamás, está de alguna manera negándose a esa purificación que solamente la puede obrar Jesucristo. Está negándose a esa transformación que solamente la puede obrar Jesucristo, para bien de cada uno de nosotros los seres humanos. Por eso Jesús es claro y le dice: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Efectivamente, si Cristo no lava los pies, si Cristo no purifica aquello que debe de purificar en nosotros, nosotros no vamos a ser parte con Él. Es decir, no vamos a tener esa vinculación con Jesucristo nuestro Señor, porque no podríamos estar unidos a Él, a su santidad, a su bondad, a su justicia. Esto es lo que no entiende Pedro en un primer momento. Sin embargo, luego capta ese mensaje de Jesucristo. Y es cuando entonces Pedro se da cuenta que no está hablando Jesús solamente de una ablución, de un lavado físico, sino que está hablando de una purificación más profunda que proviene de Cristo
y que es la que va a obrar de algún modo también en la cruz del Calvario, o mejor dicho, no de algún modo, es que la va a obrar totalmente, y es la purificación de la vida y del corazón del ser humano. Simón Pedro por eso va a llegar a decirle: Señor, dice siempre en el capítulo 13 de San Juan, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. En este momento, Pedro ya entendió que necesita ser purificado por Cristo. Y entonces comienza a decirle: bueno, pues si de eso se trata, ya no me purifiques solamente los pies, purifícame totalmente, purifícame todo. Y Jesús va a decirle: uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También ustedes están limpios, aunque no todos. Entonces, Jesús ya le dice que de algún modo hay una limpieza en él, pero que era necesario que se lavara algo más. Había algo que no estaba purificado en Pedro, y efectivamente aquí lo vemos. Su mentalidad todavía no está purificada. Hay algo todavía de altanería, hay algo que no logra comprender del mensaje y del gesto de Jesús. Y era necesario por eso lavar los pies, aunque no todo, porque también en Pedro habían cosas que ya habían sido purificadas, y era necesario lavar solamente aquello que necesitaba ser lavado. Este detalle pues que nos transmite San Juan en el capítulo 13, en los versículos que van del 1 al 15, pues nos puede sugerir a nosotros el hecho de que en este Jueves Santo, en esta noche en donde inauguramos el Tríodo Pascual, una de las actitudes que debemos de tener presente es que necesitamos dejarnos lavar de Cristo. Necesitamos de esa purificación que solamente Jesucristo puede obrar. Ahora bien, en este ámbito del servicio es que se instaurará la Sagrada Eucaristía. En este contexto, podríamos decir, de servicio, de amor, de entrega, es que Jesús nos deja la Eucaristía y el sacerdocio ministerial. No se puede entender la Eucaristía sin este contexto de servicio. La Eucaristía puede resultar ser algo mágico, o entendido, mejor dicho, como algo mágico, si no tenemos presente que está en el contexto del servicio y del amor, de una entrega amorosa que sirve y que por eso salva. Si la sacamos, la Eucaristía, de ese contexto, no la entendemos, o a lo mucho la podemos entender como algo mágico, como ya he dicho. Por eso es tan importante tener presente este contexto de amor, de servicio. Y es aquí cuando podemos captar de alguna manera el querer de Dios a través de la Eucaristía. Quizá es en este contexto del servicio, del amor y de la entrega, es que se puede entender de mejor manera lo que es la Eucaristía. Por eso, en este contexto es que se entiende mejor la segunda lectura que hoy la liturgia coloca para nuestra consideración en la misa de la Cena del Señor. Esta segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo número 11, versículos del 23 al 26. Escuchemos el texto completo para ubicarnos en qué contexto es que nace la Eucaristía. Hermanos, dice el apóstol San Pablo, yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía siempre que beban de él. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Hasta aquí las palabras de San Pablo en 1 Corintios 11, 23 al 26. Como vemos, el contexto es de servicio, de un servicio que está plasmado en las palabras, por ejemplo,
de entrega, en las palabras de esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, esta es la nueva alianza. Todo esto manifiesta un contexto de tremendo servicio de parte de Cristo para con la humanidad. Entonces estamos en ese contexto de un servicio que se entrega para rescate de muchos. Por eso la Eucaristía, como hemos dicho, no es algo mágico, sino que es el don del amor de Dios, el don de su entrega. Él se entrega en cuerpo y en sangre. La concepción de cuerpo y sangre, según la mentalidad judía, indica que Jesús se entrega en la totalidad. Recordemos que en el hebreo clásico y en la mentalidad judía se tenían esas expresiones un poco duales. Por ejemplo, cielo y tierra significaba toda la totalidad de cuanto existe. Pues algo similar pasa con cuerpo y sangre. Simboliza esa totalidad de Cristo. A veces incluso vamos a encontrar solo cuerpo, pero solo cuerpo también indica esa totalidad. Cuerpo y sangre, pues indica la plenitud de la entrega de Cristo. Él se entrega totalmente por amor a nosotros para restaurarnos. Esta es la nueva alianza. Es nueva porque ya no es como las antiguas alianzas, que eran todas imperfectas. Esta nueva alianza es nueva no tanto porque es diferente a las demás en cuanto cantidad, sino que es diferente en cuanto cualidad. Es decir, es una alianza perfecta. Las demás alianzas que se narran en el Antiguo Testamento eran imperfectas. Todas eran imperfectas, aun cuando remarcaban un aspecto muy bien u otro, pero todas eran imperfectas, porque no lograban salvar totalmente al ser humano como lo hace la sangre derramada de Cristo, sangre que se sigue entregando. Es una entrega perpetua, pues. Es una entrega que se sigue dando a través del sacramento de la Eucaristía, que hoy conmemoramos en su institución. Por lo tanto, la Eucaristía se encierra en ese contexto de servicio, pero también podríamos decir, siguiendo esta lógica con la cual hemos iniciado esta reflexión, se encierra en la lógica de la purificación. Cristo nos purifica a través de la Eucaristía. Es el único alimento que nos purifica desde sí mismo. Todos los demás alimentos físicos, de alguna manera, los hacemos parte de nuestro cuerpo. Pero la Eucaristía tiene un dinamismo inverso. En la Eucaristía somos incorporados al cuerpo de Cristo. No solo incorporamos a nosotros el cuerpo, no. Bueno, materialmente podría pasar eso, pero esencialmente lo que pasa es algo inverso. Somos incorporados al cuerpo de Cristo cuando comulgamos. Cuando comulgamos, nosotros no somos los que incorporamos a Cristo a nosotros. Es Él el que nos incorpora a su cuerpo místico. Este es el misterio de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque Él se nos entrega para poder estar nosotros entregados a Él, para poder nosotros vincularnos con Él de un modo más pleno y más certero. Este es el misterio que se esconde en cada trozo de pan. Por eso, claro está, muchas veces esto nos cuesta comprenderlo, porque es algo tan grandioso que sucede cada vez que asistimos a una Santa Eucaristía. Cada vez que comulgamos, sucede esta incorporación de Cristo. Mejor dicho, no sucede, sino que se actualiza esta incorporación que Cristo hace. Por eso lo dirá San Juan capítulo 6, versículos del 54 en adelante, que del mismo modo como Cristo vive por el Padre, cuando nosotros comulgamos, nosotros vivimos por Cristo. Esto no son palabras de un papa, no son palabras de un santo, por muy noble que haya sido, no son palabras de un sacerdote, son palabras del mismo Jesucristo, del mismo Evangelio. San Juan capítulo 6, versículos del 54 en adelante nos dice esto, que la carne de Cristo es verdadera comida, que la sangre de Cristo es verdadera bebida,
y que el que come su cuerpo y bebe su sangre, vive por él, del mismo modo que Cristo vive por el Padre. Por lo tanto, pues, hermanos, hoy celebramos este misterio insondable de la Eucaristía, que nos invita no solamente a verlo de modo devocional, sino sobre todo de un modo espiritual, existencial, porque la Eucaristía viene a iluminar y transformar todo lo que es nuestra existencia y nuestra vida. Que el Señor nos ayude entonces a cada uno de nosotros a considerar, a aceptar, pero sobre todo a vivir el don de la fe eucarística, de ese Cristo que se entrega en cada trozo de pan, en cada gota de sangre, que es ese vino consagrado. Que Dios nos ayude entonces no solamente a dejarnos lavar por Cristo, sino también a dejarnos incorporar por Cristo a su cuerpo místico. Que Dios les bendiga a todos y hasta la próxima.